¿Te has dado cuenta de que algo cambió y no sabes exactamente cuándo pasó? Un día te despiertas y notas que aquello que antes te emocionaba ahora apenas te mueve. Como si la vida siguiera ocurriendo frente a ti, pero sin tocarte de verdad. Escuchas música y no pasa nada por dentro. Comes algo que antes te encantaba y el sabor está ahí, pero no la experiencia. Estás con personas que quieres y aún así sientes una distancia extraña, como si algo se hubiera apagado. Y entonces aparece la pregunta silenciosa que pesa más que cualquier otra. ¿Por qué ya nada me trae alegría? La mayoría de las personas, cuando entran en este estado, sienten miedo. Miedo de haberse roto por dentro. Miedo de estar perdiendo algo importante. Miedo de volverse frías, vacías o indiferentes. Empiezan a pensar que tal vez están deprimidas, que algo anda mal en su mente o que la vida finalmente las desgastó. Se comparan con su versión de antes y no se reconocen. Antes reían más, se ilusionaban más, esperaban más. Ahora todo parece plano, sin brillo, sin esa chispa que hacía que levantarse por la mañana tuviera sentido. La sociedad tampoco ayuda. Vivimos rodeados de mensajes que dicen que deberías sentirte bien, que deberías disfrutar, que si no eres feliz, algo estás haciendo mal. Ves a otros sonriendo, viajando, celebrando, mostrando entusiasmo. Y eso hace que lo que te pasa se sienta aún más como un fallo personal. Como si la alegría fuera una obligación y tú no estuvieras cumpliendo. Así que intentas arreglarlo. Buscas nuevas distracciones, nuevos estímulos, nuevas metas. Cambias de hábitos, de personas, de rutinas. Subes el volumen de todo para ver si así vuelves a sentir algo. Pero no funciona. Y eso duele más. Aquí es donde la mirada de Alan Watts resulta tan incómoda como liberadora. Watts fue un pensador que se dedicó a explicar ideas profundas de forma sencilla, sin palabras complicadas ni discursos cerrados. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia humana más básica. Y una de las ideas centrales que compartía es que muchas veces interpretamos como un problema algo que en realidad es una señal de cambio. Según esta forma de ver las cosas, la pérdida de alegría no siempre significa que algo se rompió. A veces significa que algo ya no puede seguir funcionando como antes. Lo que nadie suele decirte es que gran parte de lo que llamamos alegría en la vida cotidiana no es un estado permanente, sino un alivio momentáneo. Es la sensación que aparece cuando algo que faltaba deja de faltar por un instante. Tenías hambre y comes. Te sentías solo y alguien te presta atención. Estabas aburrido y algo te entretiene. Hay placer en eso, claro que lo hay. Pero ese placer depende de que antes hubiera una incomodidad. El problema es que aprendemos a vivir persiguiendo solo ese tipo de sensaciones. Sin darnos cuenta, entrenamos nuestra mente para buscar constantemente algo que nos saque de donde estamos. Algo que nos distraiga, que nos estimule, que nos haga sentir diferentes a como nos sentimos ahora. Y a eso le llamamos felicidad. Pero es una felicidad frágil, porque necesita siempre de una falta previa. Sin falta no hay alivio. Sin incomodidad no hay placer. Es un ciclo que nunca termina. Alan Watts explicaba que cuando empiezas a ver este patrón con claridad, algo se mueve por dentro. No porque lo pienses mucho, sino porque lo sientes. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te daban alegría, en realidad, solo te ayudaban a escapar de ti mismo, de tu silencio, de tu quietud, de estar simplemente aquí. Y cuando esa comprensión aparece, las viejas formas de placer pierden fuerza. Ya no te convencen, ya no te engañan igual. Eso es lo que hace que todo se sienta tan extraño. No es que la vida haya perdido sentido, es que las distracciones dejaron de funcionar. Ya no puedes distraerte tan fácilmente de lo que eres, de lo que sientes,
de lo que está pasando ahora mismo. Y eso se vive como una especie de muerte, como si te hubieran quitado algo esencial, como si hubieras perdido la capacidad de disfrutar. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría se va antes de mirar esto de frente. Si sigues escuchando, es porque algo en ti ya sabe que no puede seguir huyendo. Deja una señal simple de ese momento. Escribe en los comentarios: acepto mi transformación. No como una afirmación, sino como una decisión silenciosa de dejar de abandonarte. Ahora sí, continuemos. Aquí aparece una pregunta que cambia toda la perspectiva. ¿Y si no has perdido la alegría, sino la necesidad de estar escapando todo el tiempo? ¿Y si lo que se está cayendo no es tu capacidad de sentir, sino tu adicción a cierto tipo de sensación? Esto no suele vivirse como algo positivo al principio. Se vive como vacío, como aburrimiento, como una falta de color que asusta, porque nadie nos enseñó a estar con lo simple, con lo neutro, con lo que no entretiene. Watts decía que cuando dejas de perseguir constantemente el placer, la mente entra en una especie de pausa forzada. Ya no sabe qué hacer. Se queda sin su juguete favorito. Y en ese punto, la experiencia se siente plana porque ya no está llena de contrastes. Antes había subidas y bajadas, emoción y decepción, deseo y alivio. Ahora parece que todo está al mismo nivel. Y eso la mente lo interpreta como algo malo. Sin embargo, este estado no es un final. Es un espacio intermedio. Es el momento en el que las viejas formas de experimentar la vida ya no sirven, pero las nuevas todavía no se han revelado. Y eso no se puede apurar. No se puede forzar. No se puede resolver con más estímulos. De hecho, intentar volver a sentir como antes suele empeorar la sensación, porque añade frustración a un proceso que pide otra cosa. Lo que empieza a pedirse aquí es algo muy distinto a lo que nos enseñaron. No más esfuerzo, no más búsqueda, no más intentos de arreglarte. Empieza a pedirse una pausa real, una disposición a estar con lo que hay sin convertirlo en un problema. Y esto va en contra de todo lo que creemos sobre cómo funciona la vida. Creemos que siempre hay que hacer algo, cambiar algo, mejorar algo. Pero en este punto, hacer más es lo que bloquea. Este es el inicio de un cambio profundo. Aunque no lo parezca, aunque se sienta incómodo, aunque te haga dudar de ti. En un momento vamos a ver por qué este vacío no es tan vacío como parece. Y por qué Alan Watts decía que aquí no se pierde nada importante, sino que se deja espacio para algo más real. Pero para entenderlo, primero hay que dejar de huir de esta sensación y empezar a mirarla de frente, sin etiquetas y sin prisa. Lo que suele ocurrir en este punto es que aparece una resistencia silenciosa. No siempre se manifiesta como un pensamiento claro. A veces es solo una incomodidad constante, una sensación de estar perdiendo el tiempo, de estar desperdiciando la vida. La mente empieza a decirte que así no se vive, que algo deberías estar sintiendo, que la vida debería ofrecer más. Y entonces surge la tentación de volver atrás, de recuperar la versión anterior de ti, esa que se emocionaba con facilidad, que encontraba sentido en metas, planes y expectativas. Pero ese regreso ya no es posible, y eso es justamente lo que más duele aceptar. Alan Watts hablaba de este momento como un choque entre dos formas de conciencia. Por un lado, está la conciencia acostumbrada al movimiento, al deseo, a la anticipación constante de algo mejor. Por otro lado, empieza a asomarse una conciencia más quieta, más directa, que no necesita tanto estímulo para estar presente. El conflicto aparece porque la primera todavía quiere controlar la experiencia, mientras la segunda no se deja manipular. Y en ese choque, todo parece quedarse en silencio.
Ese silencio no es vacío en el sentido común de la palabra. No es ausencia de vida, es ausencia de ruido interno. Pero como llevamos tanto tiempo identificando el ruido con estar vivos, cuando el ruido se apaga sentimos que algo murió. La mente se siente desorientada porque ya no tiene historias claras que contar. Ya no hay un objetivo inmediato que perseguir, ni una emoción intensa que esperar. Y eso genera miedo. Aquí es importante entender algo que Watts repetía de muchas formas. La mente humana tiene una profunda necesidad de dramatizar la experiencia. Le gusta dividir la vida en momentos buenos y malos, en avances y retrocesos, en éxitos y fracasos. Ese dramatismo le da una sensación de movimiento, de propósito. Cuando ese esquema se cae, la mente se queda sin su estructura habitual. Y lo que queda es una experiencia mucho más simple, pero también mucho más directa. El problema es que esa simplicidad no impresiona, no se siente especial, no tiene fuegos artificiales, no te hace sentir a alguien diferente o mejor. Y por eso la mente la rechaza. La interpreta como aburrimiento, como estancamiento, como pérdida. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que se está desarmando una forma antigua de relacionarte con la vida. En este punto, muchas personas cometen el mismo error. Intentan llenar este espacio con nuevas identidades. Se dicen que necesitan un nuevo propósito, una nueva pasión, una nueva versión de sí mismas. Cambian de trabajo, de relaciones, de entorno, esperando que el cambio externo reactive algo interno. Pero esa estrategia suele fracasar, porque el cansancio no viene de las circunstancias, sino de la forma de estar en ellas. Alan Watts explicaba que mientras sigas buscando algo que te saque de este estado, sigues atrapado en el mismo juego. El juego de creer que el momento presente no es suficiente y que necesitas otra experiencia para sentirte completo. Y ese juego es justamente el que empezó a derrumbarse cuando nada te trajo alegría. No porque esté mal disfrutar, sino porque ya viste que depender de eso te mantiene siempre insatisfecho. Aquí aparece una idea que puede resultar incómoda, pero es central. Tal vez el motivo por el que ya no sientes alegría como antes es porque ya no puedes engañarte de la misma forma. Ya no puedes convencerte de que la próxima experiencia será la definitiva. Algo en ti ya sabe que no lo será. Y ese saber no es intelectual, es visceral. Está en el cuerpo, en la sensación, en esa falta de entusiasmo que no se arregla con fuerza de voluntad. Esto no significa que estés condenado a una vida gris. Significa que estás atravesando un proceso de desilusión profunda. Y la desilusión, aunque suene negativa, es simplemente la caída de una ilusión. La ilusión de que la felicidad depende de acumular momentos especiales. La ilusión de que sentir más es vivir más. La ilusión de que la vida debe estar siempre cargada de significado evidente. Cuando esas ilusiones se caen, lo primero que aparece es el suelo desnudo. Y ese suelo no tiene decoración, no tiene promesas, no tiene narrativas bonitas, solo está ahí. Y al principio, eso se siente frío. Pero ese suelo es lo único que siempre estuvo sosteniéndote, incluso cuando no lo veías. Watts usaba a menudo ejemplos cotidianos para explicar esto. Decía que es como cuando dejas de escuchar música después de haberla tenido de fondo todo el día. Al principio el silencio es incómodo. Sientes que falta algo. Pero después de un rato, empiezas a notar otros sonidos que siempre estuvieron ahí. El viento, los pasos, tu propia respiración. El silencio no quitó nada esencial. Solo dejó de tapar lo que ya existía. Algo parecido ocurre cuando ya nada te trae alegría. La música de fondo de la vida se detiene, y en ese silencio empiezas a encontrarte contigo mismo sin adornos, sin expectativas, sin la presión de sentir algo en particular. Y eso puede ser aterrador, porque implica dejar de huir.
Este es un punto clave. No se trata de aprender a disfrutar del vacío, ni de convencerte de que todo está bien. Se trata de dejar de pelear con la experiencia, de permitirte estar en este estado sin etiquetarlo como un error. Watts insistía en que cuanto más intentas cambiar lo que sientes, más te alejas de comprenderlo. Porque el intento mismo nace de la idea de que lo que hay no es suficiente. Y aquí surge una paradoja. El cambio real no ocurre cuando fuerzas una transformación, sino cuando dejas de resistirte a lo que es. Cuando aceptas plenamente este momento, incluso con su falta de entusiasmo, algo empieza a aflojarse por dentro. No de forma espectacular, sino casi imperceptible. Como cuando dejas de tensar un músculo que ni siquiera sabías que estabas contrayendo. Este proceso no tiene un ritmo fijo. No hay un tiempo determinado. No hay garantías. Y eso también incomoda a la mente, que quiere fechas, señales claras, resultados visibles. Pero este camino no responde a esas reglas. No es un proyecto que se complete. Es una forma distinta de estar presente. En este estado, empiezas a notar algo curioso. Aunque no haya alegría intensa, tampoco hay tanta ansiedad. Aunque no haya entusiasmo, hay una especie de estabilidad silenciosa. No siempre es agradable, pero es más honesta. No depende de que algo salga bien o mal. Simplemente está ahí. Y eso es algo completamente nuevo para alguien que vivió siempre persiguiendo sensaciones. Alan Watts decía que esta es la antesala de una comprensión más profunda. Pero advertía que si la conviertes en una meta, la pierdes. Porque no se trata de llegar a un estado especial, sino de dejar de huir del ordinario. Y eso requiere una valentía distinta. No la valentía de hacer más, sino la valentía de quedarte quieto. En el siguiente momento, vamos a explorar qué ocurre cuando dejas de luchar contra esta falta de alegría y permites que la experiencia se revele por sí misma. Porque lo que parece el final de algo, muchas veces es solo el punto exacto donde empieza una forma completamente diferente de estar vivo. Y ahí, en ese punto donde ya no estás peleando tanto, ocurre algo que casi nadie espera. No llega como una explosión ni como una revelación dramática. Llega como una claridad sobria. Una claridad que no grita, pero que se queda. Empiezas a ver que el problema no era que la vida se hubiera vaciado, sino que tú estabas mirando la vida con un filtro muy específico. Un filtro que solo reconoce como vida aquello que produce emoción. Y cuando ese filtro deja de funcionar, la mente se asusta porque cree que sin emoción no hay nada. Alan Watts insistía en una idea que suena simple, pero es difícil de aceptar de verdad. La mayoría de las personas no están buscando paz, están buscando intensidad, y confunden la intensidad con alegría. Por eso, cuando la intensidad se apaga, creen que perdieron la capacidad de disfrutar. Pero lo que se apaga no es la vida. Se apaga el hábito de necesitar que la vida te entretenga para sentir que vale. En este momento empiezas a notar algo más oscuro y también más liberador. Muchas de las cosas que perseguías no eran solo placeres, eran pruebas. Pruebas de que estabas bien. Pruebas de que eras alguien. Pruebas de que tu vida tenía valor. Si te reías, significaba que estabas vivo. Si te deseaban, significaba que eras importante. Si lograbas algo, significaba que estabas en el camino correcto. Y cuando esas señales dejan de emocionarte, lo que se cae no es el placer. Se cae una estructura entera de identidad. Por eso se siente tan vacío. Porque no solo se fue la chispa, también se fue la historia que te contabas sobre ti mismo. La mente, cuando pierde esa historia, intenta construir otra rápidamente. Quiere un nuevo sentido, una nueva misión, una nueva razón para levantarse. Pero ese intento es como poner pintura fresca sobre una pared que se está desmoronando.
no aguanta. Y entonces la mente entra en un bucle. Busca, no encuentra, se frustra, busca más. Esa rueda cansa. Y en ese cansancio hay una oportunidad que la mayoría deja pasar. La oportunidad es esta. Por primera vez, podrías dejar de medir tu vida por lo que sientes. Podrías dejar de usar la alegría como una especie de medidor de calidad. Watts decía que gran parte del sufrimiento humano viene de exigirle a la realidad que se comporte como un espectáculo. Queremos que el día tenga un sabor especial. Queremos que el amor nos salve. Queremos que cada etapa tenga una emoción clara que nos confirme que vamos bien. Pero la realidad no está diseñada para darte confirmaciones constantes. La realidad está simplemente ocurriendo. Y aquí aparece un giro silencioso. Si dejas de pedirle a la vida que te demuestre algo, empiezas a verla de otra manera. No porque de repente todo sea bonito, sino porque ya no estás negociando con el momento. Ya no estás esperando que te entregue una sensación para poder aceptarlo. En lugar de estar todo el tiempo preguntando, ¿qué me está dando esto?, empiezas a notar, ¿qué es esto en realidad? Y esa pregunta cambia tu forma de mirar. Esto no te convierte en una persona fría. No te vuelve indiferente. Te vuelve más realista, más honesto. Empiezas a comprender que hay momentos simples que no vienen con alegría intensa, pero que aún así son vida. El cuerpo respirando, la luz entrando por una ventana, el peso de tu propio silencio. Son cosas tan normales que la mente las desprecia, las llama nada. Pero Watts señalaba que esa nada es la base de todo. Es el suelo donde ocurre cualquier experiencia, incluso la alegría antigua que ahora extrañas. Lo que sucede cuando aceptas este suelo es que aparece una forma distinta de bienestar. No es euforia, no es emoción alta. Es una sensación más profunda de estar en tu lugar, aunque no tengas ganas de celebrarlo. Y al principio puede parecer poca cosa, porque estamos entrenados para valorar solo lo intenso. Pero ese bienestar tiene una cualidad que los subidones no tienen. No te deja vacío después, no te cobra factura. No depende de que el día salga perfecto. Y tal vez esa sea la enseñanza más dura y más valiosa de todo este proceso, que tu vida no necesita sentirse increíble para ser verdadera, que no estás aquí para perseguir una emoción, sino para vivir lo que hay, incluso cuando lo que hay es neutro, incómodo o silencioso. Esto no elimina el dolor, pero lo vuelve más limpio. Y cuando el dolor es más limpio, no se convierte en desesperación tan fácilmente. Si llegaste hasta aquí, no busques una respuesta rápida. Quédate con la pregunta correcta. Cuando ya nada te trae alegría, tal vez la vida te está empujando a dejar de vivir, como si tuvieras que ganarte el derecho a estar en paz. Tal vez te está mostrando que lo que eras ya no cabe en los viejos premios, en las viejas emociones, en las viejas pruebas. Y ahora viene el gesto final, el pequeño ritual que convierte esta idea en algo tuyo. Si esto te resonó de verdad, si sientes que estás pasando por ese punto oscuro donde nada brilla como antes, suscríbete como quien enciende una luz mínima en una habitación grande, no para escapar, sino para ver mejor. Y escribe en los comentarios una frase simple, como si fuera una decisión íntima. Yo elijo estar aquí. Porque al final, la pregunta no es por qué ya nada te trae alegría, sino que empieza a revelarse cuando dejas de necesitarla para sentir que tu vida tiene sentido.